chismosos, un programa pa' chismosos. Esto es Cultos y Mochos, por el sistema del pueblo, lo conducen dos mugrosos. Esto es Cultos y Mochos, un programa pa' chismosos. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Soy Caliche Caroma y saludo en los controles a Aristides González, siempre atento y además constantemente lo ponemos en aprietos. En la conducción, coconducción, el comentarista Raúl Calderón Gordillo, alias artista peripatético y emocional. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al 555,000 programa de Cultos y Muchos. No se confunda, no es la post mañanera. La música en vivo, agradecemos la presencia, pues no es gratuita, pero sí es de buena gana, de Jonathan Béjar, desde Poza Rica, Veracruz, en el Requito. Un aplauso, por favor. Y bueno, pasemos directamente a lo que nos truje, Chencha, porque hay fila para el estudio. Les voy a presentar, que se presenten las invitadas, su nombre y un saludo a sus familiares, a sus amigos, por favor. No sé si de izquierda a derecha. Sí, así es de aquí, ¿verdad? Por la izquierda. Sí, bueno, mejor que empiecen de la derecha. Ah, bueno, como quieran, como quieran. Hola, yo soy Cristina Ochoa, pues muchas gracias por la invitación. Yo pertenezco al archivo Dominique Jonard. Un gusto estar aquí con ustedes. Hola, mi nombre es Noyuli Jonard y soy directora del archivo Dominique Jonard, ADJ, y estoy muy contenta de estar aquí grabando este podcast. Hola, yo soy Leilani Nogués, también del archivo Dominique Jonard. Gracias por la invitación. Hola, yo soy Linda Vargas, otra miembro del archivo Dominique Jonard de los suburbios morelianos, y pues a ver qué sale. Muchas gracias. Eso es todo, pues. Gordillo, hace 2 semanas ya. ¿Ya pasaron 2 semanas? Ya. Hace 2 semanas, en un jueves justamente también, ahí en el Centro Cultural Clavijero, también conocido por ser un famoso salón de fiestas, Subalterno. se presentó el archivo Dominique Jonard, también conocido como el ADJ. Me gustó mucho esta onda también desde ahí ya comenzar con todo el lenguaje del archivo, la archivonomía y la biblioteconomía, que me encanta. Y la presentaron las 4 mujeres aquí que tenemos en la cabina, y además nos hablaron de los procesos que, no sé, a mí me quedé fascinado. No sé si la demás gente, pero estos procesos que van desde el encuentro con lo que deja tu papá, Noyule, porque bueno, Noyule Jonard es hija de Dominique Jonard. Primero con una inquietud, pues digamos, familiar, pero luego se convierte en algo tremendo, casi como una investigación, no más que una investigación de tesis de licenciatura, maestría o doctorado, juntas, yo creo, ¿no? Y con el post también. Y la verdad, bueno, y eso está acompañado, aún permanece en la sala 2. En la sala 2 del Centro Cultural Clavijero. Ahí ustedes pueden ver lo que es el montaje de una parte del archivo, una pequeña parte. Y bueno, nos van a platicar ahora aquí nuestras invitadas, pues todo este proceso, por qué hacer un archivo de Dominique Jonard. Bueno, primero, ¿quién es Dominique Jonard, no? Para no toda la gente sabe quién es, ¿no? Pero por qué hacerlo y todo lo que implicó este proceso. Por favor, tomen los micrófonos. Bueno, sí, creo que es importante recordar quién es Dominique Jonard. Y bueno, como lo dije ese día en la presentación, aunque Dominique tuvo varios amigos, o sea, no todo el mundo lo conoce, ¿no? Y pues está chido que recordemos un poco su trayectoria. Entonces, bueno, él fue un cineasta, bueno, un artista francés que desde los años 70 llegó a vivir a México, como encantado un poco fascinado por la cultura mexicana, y bueno, pero como que su viaje estuvo lejos de ser solo eso, un viaje, ¿no? Sino también como que realmente le interesó conocer la cultura, y bueno, tuvo un interés especial como pues por los pueblos originarios de acá de México. Entonces como que su carrera o su formación como artista pues se mezcló con ese interés. Y bueno, en resumen, él empezó a hacer talleres con infancias de comunidades indígenas.
Y entonces esos talleres derivaban en contar historias, ¿no? En que los niños compartían historias de sus comunidades o leyendas, intereses, mitos, algo. Y entonces él participaba un poco como guía de cómo contar esa historia, ¿no? O sea, y el taller también era como para construir historias en conjunto con los niños, que ellos mismos eligieran los personajes y entonces él les enseñaba cómo dibujar, cómo pintar estos personajes, que pintar el piecito, la manita, la cara, de perfil, de frente, y entonces él teniendo en mente que eso lo quería animar en su estudio, Claro, ¿no? es un proceso. Entonces, bueno, como la importancia de la obra de Dominique fue eso, cómo logró hacer cine de animación colaborativa y bueno, en un contexto en el que la producción cinematográfica pues no tomaba mucho en cuenta a veces las voces ni de los pueblos, ni siquiera pues menos de las infancias, ¿no? Y entonces como creó ese espacio como tan lúdico para crear y para compartir historias con los niños. Y bueno, todo eso, yo conocí a Julie en la licenciatura y bueno, ahí nos hicimos amigas y yo, mis intereses en la licenciatura, que estudiamos Historia del Arte, me interesó el cine, entonces por alguna razón conocí la obra de Dominique y entonces dije, ay, qué coincidencia, es el papá de mi amiga. ¿Sabías? ¿Tú conociste la obra de Dominique antes de conocer a Noyule o a la par? A la par, pero por caminos diferentes, o sea... Ajá. No es que ella te haya dicho, mira, aquí están los No, trabajos de mi sí, papá. solo sabía que el papá de Julie era artista y yo en la universidad, revisando como la producción de cine en Michoacán, conocí las animaciones y dije, ¡ay! Ese es el nombre del papá de Julie, ¿no? Se apellidan igual. Se llaman igual. Y ya dije, entonces ya ahí empezamos como a hacer cruce de información. Entonces, algún día platicábamos con Julie que su papá era un poco desordenado con sus cosas, ¿no? Con Sí. las cosas que tenía en su casa. Entonces dijimos, pues estaría chido conformar el archivo, ¿no? Ayudarle a ordenar todas esas cosas a tu papá y ponerlas en mejores condiciones porque pues es muy importante su obra y tal. Y entonces, pero bueno, eso se quedó como en buenas intenciones y deseos por un par de años. Bueno, luego pasó que falleció Dominique y después de su muerte, y porque alrededor se estaban haciendo como muchos homenajes y eventos como para recordar su obra, entonces Julie se enfrentaba como a la situación de que no encontraba los materiales, ¿no? Le pedían prestado como ciertas cosas para proyectar y no las encontraba o estaban en desorden o bueno, eso. Y entonces pues vimos más que la necesidad de tener que abordar esa acumulación de cosas que estaban como allí. Y bueno, si quieres tú contar lo que sigue. Muy bien, pues en resumen es esta parte, ¿no? Como introductoria. Y ahora, ¿cómo se dio ya el paso más pro, digamos, del archivo? Sí, pues igual, bueno, voy a contar una parte de cómo se conformó el archivo. Pues hasta ahí, pues como les contaba Leilani, pues se quedó como llegamos como a ese punto en donde por el 2018 había como muchos homenajes, porque era justo el año en el que falleció. Entonces pues prestábamos materiales, pero evidentemente pues no estaban ni siquiera en buenas condiciones para proyectarse, ¿no? Entonces fue como que fui sintiendo como esa inquietud de volver a, pues sí, de retomar el proyecto de crear un archivo. Y entonces en ese año, en el 2000, bueno, ya tardamos muchos años en resolver algunas cosas legales y familiares, y fue en el 2021 en donde se abrió la convocatoria de Focine, que es Focine pues pertenece al Instituto Mexicano Instituto Mexicano de Cinematografía. Y entonces en ese año pues escribimos el proyecto con Leilani. La verdad, en ese primer momento solamente era un rescate
pues un poco como provisional, o sea, yo ya no quería que esas cosas estuvieran acumuladas, yo solamente las quería pues organizar y que estuvieran pues como en un material de resguardo adecuado. Entonces, pues, aplicamos y no, la verdad es que no esperábamos cómo quedar. Entonces, todavía recordamos ese día cuando no teníamos cuidado y nos empezaron a llegar como mensajes de felicidades por el proyecto y nosotras no habíamos ni siquiera como entrado a ver los resultados, ¿no? Todavía. Entonces, desde ese momento en el que empezamos a plantearlo y todo ese primer año fue, pues, siento yo que fue como una primera etapa, o sea, de verdad como un primer momento en el que sí fue sacar a los materiales como de esa urgencia en la que estaban, aunque todos estaban en buenas condiciones. Pues eso, o sea, entre polvo, humedad, cajas, entonces, sobre todo, por ejemplo, como para su proyección o su divulgación. Entonces, dio la coincidencia también que en ese año, pues yo me tuve que ir a España a terminar unas prácticas del máster, entonces dejé aquí a Leilani y pues en el camino nos encontramos a Linda y entonces porque justo estábamos como por terminar esa primera fecha de entrega y entonces nos veíamos como rebasadas con las tareas. Entonces aquí Linda les va a contar como esta segunda parte y ya vuelvo a tomar al rato la palabra para contarles cómo está planteado el proyecto conceptualmente. De lujo, porque aquí más bien ya que estamos como, para la gente que nos escucha, como viendo, nos está platicando rápidamente, porque cuando lo escuché yo ya, sí, no sé, se aventaron cada una... Sí. Pero para mí no fue aburrido, te insisto, ¿no? Pero estaba súper clavado porque cada una cosa va llevando a otra. Porque luego ya se enfrentan con que, bueno, ya nomás queremos que esté como acervo para resguardo, también queremos que se mueva, ¿no? Que se consulte. Y luego algunos formatos, hay que cambiar los otros y bueno, ahí es donde... Sí, ahorita le metemos a eso. Sale, adelante, Sí, por favor. porque tenemos mucha tela de donde cortar. Sí, pero antes como de pasar a todo lo que ya es el trabajo de archivo, justamente el archivo pues empezó como de manera oficial en el 2021 con este primer apoyo de IMCINE y en ese momento pues eran 4 personas, no, bueno, no eran 3, eran 3, Julie, Leilani y un chico que se llama Leo, estaban ellos y justo en ese momento Leilani y yo estábamos trabajando en otro proyecto, en un cortometraje y en alguna plática en su casa ella dijo algo como muy contenta que había digitalizado su VHS de presentación de 3 años y a mí como que eso se me hizo muy bonito, ¿no? Como, ¿y cómo lo hiciste, no? Así como, ¿qué brujería es esa? Yo tengo muchos en mi casa y entonces le dije, como en plática entre amigas, ¿no? Le dije, pues un día invítame a ver cómo se hace, siquiera nomás para ver. Pero en eso quedó, ¿no? Nomás en la plática en el comedor. Y yo creo que fue unas semanas después que sí me tomó la palabra y me dijo, a ver, pues vente, ¿no? A ver qué, a ver si es cierto, ¿qué quieres? Y ya en ese momento yo, si bien sabía de archivos, sabía muy poco porque era muy en relación a mi carrera, como que también soy historiadora, pero de la Michoacana. Y pues todavía hay Eso como no es una malo. visión. No, No, sí hizo la distinción. no es malo. Es broma, A lo que me refiero es que de repente la visión o quién sabe. Claro, ¿no? porque Ya, hay que decirlo, es un proyecto multidisciplinario, que son Exacto. historiadoras. Por ejemplo, yo estudié filosofía, pero no toda la filosofía abarca lo mismo. Es decir, hay filosofía del conocimiento, filosofía de la ciencia, hay filosofía de la religión, bla, bla. Hay historiadoras de arte y hay con otras derivaciones de historias. Ya, eso es todo. Y Sí. hasta nosotras mismas, las dos somos historiadoras del arte y Linda y Cristina Con- son historiadoras, pero por ejemplo, como Leilani lo comentó, ella estaba enfocada en los estudios del cine y yo en los estudios curatoriales, por Sí, o ejemplo, cosas y Cristina y totalmente cosas diferentes. distintas, entonces eso ha ido como que se conforme hacia el Sí, equipo. y sumando, ¿no? Pero a lo que me refiero en este caso era como la visión que te enseñan de los archivos, ¿no? Que de repente son como muy pues está dentro de cierto espacio, no puedes entrar, no es tan accesible y es como cosas muertas, ¿no? Pero bueno, eso más después. Entonces ya, en ese momento ya Leilani me explicó, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es un poco como ayudarnos a montar y a limpiar las piezas, sobre todo fotográficas. Yo dije, pues órale. Y ya fue como yo me uní al equipo, segundo parte de ese primer periodo, que fueron 3 meses. Y ya, llegó la fecha de cierre con IMCINE, terminamos lo que teníamos que terminar muy a tiempo y muy bien hecho, bien. a pesar de todo, sí, porque porque Tomen estábamos esto, muy- becarios michoacanos. sí,
para que les vuelvan a dar la Para siguiente que beca. no se anden porque, quejando porque sí, no ¿no? les dan. Sí, y ya, entonces viene otra vez el segundo año, porque justamente este fue el primer año de esta convocatoria de apoyo Ganaron, a- o sea, y les volvieron a aplicar y volvieron a salir beneficiados. para otro año, ajá, porque ya le habían comentado a Julie, quizá ahonde más esto más adelante, que pues su proyecto era de continuidad, ¿no? No era como de un año solamente. Entonces, vuelven a aplicar, volvemos a aplicar y pues no la dan, pero en este proceso se une otra muchacha que yo no la conocía. La conocía porque es de la facultad, entonces es más chica que yo, la había visto, pero no la conocía. Entonces llega esta muchacha muy contenta que ya era parte del archivo y yo, mira, no la conozco, pero pues bienvenida, ¿no? Mucho gusto. Y se une Cristina Ochoa, que esta no es mi anécdota, o sea, yo la sé por Leilani y por Cristina, que más bien ella estaba haciendo un seminario diplomado, justo de preservación, y le habían dejado una tarea, y pues Leilani la invitó, todas aquí llegamos por Leilani. Leilani la invitó al archivo como pues para que lo conociera. Y pues y ya, no sé, creo que Cristina le dijo algo a Leilani sobre el archivo y Leilani así como, mira, pues métete, ¿no? A trabajar. O sea, no me explica, pero pues hazlo tú también aquí con nosotras. Y entonces así es como Cristina se unió al equipo y fue como llegamos a conformarnos nosotras 4, ¿no? Y ya eso fue en el 2022, justo hace como un año estábamos como conformando este equipo porque entramos a un seminario juntas. Y justo ese año pues nos metimos a trabajar como, ya había un nacimiento del proyecto, pero había como muchas, como las bases, había como bases endebles. Entonces lo que nos dedicamos a hacer como los primeros meses fue como a cimentar como fuerte, ¿no? El archivo para que si se queda, si se va, si nos vamos, si nos movemos, si pasa y alguien más lo tenga como bases fuertes y bases fundamentadas, ¿no? De lo que es, o sea, que no es un proyecto como de estudiantes, sino que sí tiene bases sólidas para crecer independientemente de nosotras, ¿no? Entonces, eso nos dedicamos a lo que teníamos que hacer con IMCINE y llegamos a este año, donde ya, porque esto de la presentación se venía planeando desde hace mucho tiempo. Clavijero fue una excusa. Gracias, no sé si gracias a Dios o no, pero fue una excusa y fue muy buena porque pues nos abrió un espacio, ¿no? Que luego no es tan fácil de obtener. Entonces ya veníamos gestionando esto, el laboratorio invitó como esto de la caja de video y fue como llegamos a esto ya como pues ya bien, ¿cómo se dice? Ya bien Avanzado el proyecto. No, como cuando ya Cuajado, pero cuando, o sea, ya bien apaleadas, o sea, como ya bien apaleadas, pues nosotras ya trabajadas, sí, ya con camino, o sea, no novatas sí, como claro, hace un año, claro, ¿no? sí, desde que dijiste al principio que el pretexto primero fue Clavijero, seguramente porque aquí es de aquí vivió, bueno, es michoacano, está considerado como michoacano Dominic ya, seguramente a veces eso a mí me da esta sensación luego con la gente de las autoridades, que ni porque les interese, sino porque a ellos les va a beneficiar. De todos modos está bien, ¿no? Ya aprovechamos y ahorita lo invitamos, pero no se dio en ese momento y de este proceso ya permitió que ustedes agarraran una experiencia y además que se fortaleciera el archivo a lo que es ahora, que es algo vivo. Fíjense, dos cosas antes de darte la palabra para que hables. Pienso y que aquí Calderón Gordillo hay un artista que nos gusta mucho y justamente se hizo eso con su trabajo, con su archivo, que es el archivo de Ulises Carrión, que también es un archivo vivo, ahora anda por ahí, anda ya como exposición en museo, pero todo decía algo del artista y todavía no solo decía algo, sino que daba como señales, como pistas para seguir ahondando en la obra, que eso es lo importante de este archivo también, ¿no? Que no se agota el artista y eso a mí me parece muy, muy chingón, ¿no? Pues es que fíjate que lo importante de hacer este tipo de ejercicios y de este cruce de perfiles que tienen ellas, está chido, porque es entre curaduría, historia en general, especialista en cine o temas de cine. Preservación. Entonces, al final de cuentas, pueden lograr un equipo de trabajo que puede tener diferentes variantes y formas de ver y de tratar el contenido, la información que están trabajando y cómo lo pueden desdoblar. Porque eso también es importante. O sea, no es solo es preservar, sino cómo lo clasificas, cómo lo pones, cómo lo evalúas, pero aparte, cómo lo presentas y luego cómo lo desdoblas para que la gente tenga esos acercamientos, este tipo de dinámicas, ¿no? Y que dan cuenta de un artista complejo. Y otra cosa muy importante, güey, que en Michoacán, hablando de una parte institucional en temas artísticos y culturales,
no hay. Eso que O sea, estaba no pensando hay, justamente. no pero hay porque ya no en está- sentido está negativo, rebasado, en ¿no? sentido positivo, Sí, en el positivo. podemos utilizar esta experiencia para armar los archivos de otros artistas que hayan. Voy a decir uno nada más, y ojalá no escuche el diputado Irepal Maya, pero bueno, su abuelo, su archivo está perdido, está ahí, y lo digo, ya lo he dicho varias veces aquí, pero a mí me ha tocado ver las cajas del archivo de la biblioteca con hongo ya, ¿no? O sea, ya en un estado muy deplorable. Y bueno, por favor. Sí, y un poco, bueno, también esa es parte de como de las cosas más importantes de la ADJ y que habla, ¿no? De este proceso, pues que no se dio en un año, pero que también, por ejemplo, a nivel de la presentación que ahora hicimos, como esta presentación en nuestra casa, ¿no? En Michoacán. Pero eso no quiere decir que la ADJ no ha estado ya en otros espacios. O sea, ha participado desde el primer año, ¿no? Desde el nacimiento de la ADJ. Yuli se encargó de presentarlo en Europa, además, ¿no? También ha estado en festivales de cine. El año pasado estuve en un festival del desierto. Estuvimos ya también presentando nuestros avances en IMCINE, ¿no? Con otros archivos dedicados precisamente a la preservación cinematográfica. Y una de las cosas como más importantes, ¿no? De esto de pensar, bueno, ¿y qué es la preservación? ¿Y qué es la conservación? ¿O para qué sirve, no? ¿Por qué es importante, no? ¿Qué pasa con esas cajas que están hongueadas o con esa cantidad no solo de obras, ¿no? Sino de memorias también, ¿no? Sí. Y de recuerdos que están vivos en las memorias de los sujetos que seguimos en este plano, ¿no? Entonces, bueno, desde ese sentido el ADJ dijo, ok, ya tenemos un primer momento que es el orden o saber, ¿no? Conocer qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos obra plástica, tenemos cinematográfica, tenemos objetos también en algún momento se consideraban, pero y entonces ahora, ¿cómo le hacemos para resguardarlos en ciertas condiciones que sean óptimas para que después haya un acceso y también una divulgación? Pero también en este momento ahora nos damos cuenta que todo eso va ligado, ¿no? Ya llegamos en un momento en que sí tenemos el acceso, ya tenemos el orden, ya tenemos hasta claves de identificación, ¿no? Que ya hablan de cosas muy de catalogación, principalmente pues de archivos audiovisuales, pero y luego, y entonces ese acceso, ¿qué necesitamos, no? Para las difusiones, por ejemplo, Julia hace un momento hablaba de las calidades, que eso también habla de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llego al ADJ, pues para empezar yo llegué pues por otros intereses, ¿no? Yo tengo aún intereses en preservación sonora y cuando me hacen una tarea de una cosa fotográfica digo, no tengo ese material, pero tengo unas amigas que están trabajando eso, voy a ver, ¿no? Voy al chisme, porque a nosotros también nos encanta el chisme, así como en este podcast, sí. El chismecito es rico y uno aprende un montón de él, ¿no? Entonces, bueno, en ese chisme, ¿no? Y en ese encontrar esos materiales, pues también cada una y en conjunto nos hemos ido formando también a partir de otras relaciones con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, Linda, ¿no? En esta catalogación fotográfica, en la identificación de materiales, en saber cómo se escanea un negativo y en qué formatos lo guardamos ahora, ¿no? ¿Y por qué los formatos van siendo importantes? Pues porque la tecnología es parte de la vida, ¿no? Y además la tecnología nos va rebasando, ¿no? Entonces, una de las cosas también, o sea, yo creo que el archivo se puede ver desde un montón de aristas, ¿no? Por ejemplo, hasta tecnológico, porque entonces encuentras una cinta 16 milímetros o unas celuloides de 35 milímetros, pero pues ahora ya no tienes cómo reproducirlos, o un DVD, o un VHS, o un Betacam, y entonces eso también te va hablando, ¿no? De este camino tecnológico que es además en un periodo corto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora pues como una datación de que tenemos obras reconocidas ya desde el 84 hasta el 2017. Entonces, si lo pensamos, realmente no es tan largo el periodo, pero hay un chingo de cambios, ¿no? Sí. Y eso implica un chingo de formación también constante entre nosotros, discusión, risas, peleas, llantos a veces, pero bueno, creo que es un trabajo muy disfrutable y que, como lo dices, se puede replicar un montón. Por ejemplo, yo me pregunto qué hace el Sistema Michoacano de Radio y Televisión con su archivo, ¿no? ¿Cómo está? Nos gustaría conocerlo además. Lo estamos rescatando. Si están en ese Justo proceso, está rescatando, justamente. se está tratando de buscar los aparatos y las formas de cómo no perder ya material que en algún momento no se pueda leer, ¿no? Digital o análogamente y se pueda reproducir para tener los archivos, ¿no? Pero también por eso te digo que es muy importante que bueno, también abona las instituciones educativas como la UNAM y algunas otras que Bellas Artes, pero no tienen las carreras de Historia del Arte y más de cuestiones de curatoriales o archivísticas, etcétera, pues porque van a buscar justo esos elementos, esas herramientas, estas nuevas formas de trabajar, de tener, de resguardar, de conservar, porque si no están ahí o si no se piensa que se necesita,
pues se van a perder, güey. Sí. Entonces la onda es pensar, primero encontrar el material, está ahí, existe, y luego pensar todas las posibilidades, las herramientas que se pueden utilizar para no perderlo, ¿no? O sea, pero eso es reciente, o sea, tampoco se está hablando de hace, no sé, ya hace cuánto murió Jorge Reyes, por ejemplo, ¿no? Y la música que producía, y de repente, no, pues solo hay cassette. O hay discos para dispersos, pero no para están reproducir reunidos, ¿no? cassette, no. Entonces, sí, en muy poco tiempo, creo que este avance tecnológico, pues ha ayudado, pero también se ha perdido, pues es como Una un y vaivén, otra. ¿no? Sí, Pero sí, sí. justamente Pero es importante, este proyecto eso es importante. viene a ser, como digamos, en que en derecho decimos, hay jurisprudencia, aquí viene a darnos este proyecto un antecedente para lo que se puede hacer con otros artistas. Bien dijiste Jorge Reyes, yo hablé de Ramón Martínez Ocaranza, está Ramón Méndez Estrada, hay tantas cosas que se perdieron, pienso en Concha Michel, que pues están unos textos y se publicado por el Instituto Mexicano justamente, pero había grabaciones, ¿dónde están? O sea, hay Mira, muchas cosas. Por ejemplo, yo un día me atreví, estaba chavo, y fui a hacer una entrevista a Alfredo Salce, güey. Entonces él ya estaba viejito, o sea, también no lo alcancé pues en una etapa más jovial, digámoslo Y eso que así. tú no te ves muy Y eso no me joven. veo tan joven. No, pero bueno, lo alcancé y le hice algunos cuestionamientos y preguntas y contestaba. De repente, bueno, pues por la ¿Grabaste? edad. Sí, grabé, güey. Sí. Lo tengo en un cassette. Entonces de repente se vienen siempre a sus aniversarios y no sé si se han fijado, siempre son las fotos con sus alumnas, las fotos con esto. Güey, pero en algún momento... Si pudiera tener la posibilidad de escucharlo, Claro. o dices tú, güey, es que te da otra perspectiva, sus ¿sabes? objetos, ¿no? Te da Sí. otra perspectiva. Entonces, Sí. como siempre, ver las estelas, sus murales, las fotos que iban ahí al taller a abrazarlo, al cumpleaños, sí está chido. Pero a veces escuchar la voz de aquella persona que de repente esperas, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita de Dominic cuando nos encontramos en Santa María, que era muy directo, ¿sabes? O sea, él decía las cosas directo, Sí. por eso luego no le caía muy bien a la gente aquí. Perdón si lastimo corazones y sí, rasgo medias, pero yo por eso me llevaba muy bien con él, porque era directo. Él, si te iba a decir las cosas, te las decía. Y él hablaba de una cuestión profesional, de producción visual, que se hacía. No se metía en otros rollos, que eso es lo chido, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de ejercicios que están haciendo ellas abonan. Pero más que abonar, es como levantar la mano y decir, güey, acuérdense que este es el inicio, o sea, hay muchísimo más cosas que se tienen que hacer, ¿no? Pues Y qué chido que lo están haciendo. ¿Quieres agregar algo más? Yo quiero agregar como Claro. unas notas. Pues sí, con todo esto que comentamos aquí, no sé, desde como la construcción conceptual del archivo, como que ha sido un proceso que no es que se tiene que sostener desde las ideas hasta lo práctico, ¿no? O sea, como que no se puede caer en ningún momento, ¿no? Entonces creo que justo eso creo que ha sido como lo cansado, pero también lo bonito del archivo, como ver nacer este proyecto, porque sí, no lo siento justo como... O sea, lo siento consolidado, ¿no? Y de verdad, yo creo que sí estamos, como muchos otros proyectos en este momento, siendo como vanguardia o pioneras en este sentido de la conservación. Yo sé que hay más proyectos de archivo a nivel Michoacán y todo, pero por ejemplo, al menos en IMCINE, como lo comentamos en la presentación, sí fuimos el primer proyecto en el 2021 en Michoacán que se ganó ese acervo y hasta la fecha. O sea, es 2023 y ningún otro proyecto de Michoacán ha postulado, ¿no? Sabiendo que aquí hay muchísimos materiales, y en esto de haber tomado un archivo familiar y de llevar un archivo familiar a que sea, pues a tratar de divulgarlo desde hasta su última no consecuencia, pero es porque justo buscamos esto, o sea, buscamos que no sea una conservación encapsulada, ¿no? Sino como cada vez darle como un nuevo giro, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? De que vaya a festivales, hacer funciones didácticas, mostrar los materiales, visitas in situ, hacer una exposición, presentarnos a nosotras, ¿no? Porque para mí ahorita como comentar esto era eso, o sea, ya era 2022 y justo ya teníamos, siempre el archivo ha sido muy demandado desde que nos conformamos y de alguna manera fue un poco público, siempre hemos tenido como invitaciones o a participar o a donar materiales o todo, entonces
creo que el presentarnos como ahora fue hace 15 días, fue como una manera pues de ponernos como cara, ¿no? A nosotras, de decir que estamos haciendo como este trabajo y no solamente como el rescate de la trayectoria del artista, lo cual pues es muy importante porque además de ser mi papá pues creo que aportó mucho como a la historiografía del cine y a la historia del cine mexicano y todo, sino también cómo eso se empata con crear proyectos de preservación audiovisual y también de gestionar colecciones, ¿no? Yo a veces a nosotras en todas estas diferencias pues nos pienso como gestoras de colecciones, en lo cual podemos pensar, ¿no? En qué otra manera podríamos rescatar las colecciones o los acervos, ¿no? Porque pues para nuestro proyecto fue también así, o sea, yo no venía del mundo del cine, venía del mundo de la curaduría, trabajamos justo el archivo Salce en la carrera, y entonces pues yo había justo catalogado dibujos de Salce y pipas y lentes, y era como de cómo catalogamos esto otro, ¿no? Entonces ese ejercicio de pensar en cómo rescatar una colección y darle una proyección hacia los demás, creo que fue como ha sido el punto fuerte del archivo, y creo que justo para mí es como importante, como una aspiración de que esto pueda ayudar a otros proyectos, ya sean, pues, no sé, escritores michoacanos con su archivo, músicos, ¿no? Ahora sabiendo que también nosotras, como tenemos estos diferentes perfiles desde lo sonoro, el cine, la historia, la curaduría, como poder ayudar, ¿no? Y en ese sentido es que hemos trabajado haciendo diferentes manuales donde registramos nuestro proceso, como llevar de la manera más protocolaria y registrada el proceso de investigación, ¿no? Porque sí lo siento como un proceso de investigación que no se agota. Eso, pero también reconocer a eso que estaba diciendo, reconocimiento entre ustedes, porque es un trabajo artístico también, es decir, nos traen el alma de un artista, se mantiene vivo. Claro, siempre se dice esto en lugar común, hay que revisar los lugares comunes. El artista vive en su obra, pero bueno, entonces que esa obra viva bien para que el artista viva bien y tenga una presencia más tangible. Y es esto, ¿no? Reconstruirlo todo, porque los objetos en el archivo me llamaron la atención, había muchos programas de mano que seguramente hablan de, mira, qué eventos fue, ¿no? Porque no solo en donde él estaba, sino también a los que él asistía, que él interesaba de los artículos periodísticos que se habían hecho. O sea, sí, hay esas cosas que a mí me gusta mucho, o sea, como ir rastreando a la persona a través de las cosas que tenía la persona. Su obra también es esa parte, ¿no? Vamos a regresar a otra participación y para cerrar el podcast, todavía no hay límite de tiempo, aquí podemos estar hasta las 3 de la tarde. Tiene que ir a recoger a su chamaco. No, pero vamos a hacer una pausita musical y volvemos aquí con las integrantes del ADJ. Estamos en Cultos y Muchos. Raúl Calderón Gordillo Arias, artista peripatético y sindicalizado. Jonathan Béjar, ¿qué nos vas a...? Bueno, hablando de registros, ahí les va este sonecito que fue prohibido por la Santa Inquisición, ¿no? Que es el ejemplo del chuchumbé. Fue prohibido por la Santa Inquisición por su forma de bailar, por la letra tan pícara. Y resulta que nadie sabe cómo se tocaba, nadie sabe cómo se bailaba. En los registros dice que ombligo con ombligo. Solamente quedan 2 versos y con uno de esos se reconstruyó a como creía Mono Blanco que había sido el chuchumbé. Entonces esto es el chuchumbé. ¡Jepa! Señores, ¿qué son es este? Señores, el chuchumbé. La primera vez que lo oigo, pero qué bonito que es. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbé te va a agarrar. Que te vaya bien o mal, el chuchumbé te va a agarrar. Dijo un sabio veterano
con filosofía medida. Dijo un sabio veterano, con filosofía medida. Para todo ser humano hay un chuchumbe en la vida. Para todo ser humano hay un chuchumbe en la vida. Que te vaya bien, que te vaya mal, el chuchumbe te va a agarrar. Que te vaya bien o mal, el chuchumbe te va a agarrar. ¡Huepa! ¡Cumbia! Y reggaetón. Ahí les va uno de los versos del registro. Por la esquina está parado un fraile de la Merced. Por la esquina está parado un fraile de la Merced. Con los hábitos alzados enseñando el chuchumbe. Con los hábitos alzados enseñando el chuchumbe. Que te vaya bien, que te vaya mal, El chuchumbe te va a agarrar. que te vaya bien o mal, El chuchumbe te va a agarrar. Gracias, Jonathan Bejar, siempre por tu música en vivo. Música del corazón, música del alma, música hecha en México. Recuerden, contrataciones al 01800 Jonathan Bejar. Continuamos con las chicas aquí del ADJ, el Archivo Dominique Jonard, en esta gran obra viva, que pueden ustedes visitar en el Centro Centro Cultural Cultural Clavijero. Cuando esté abierto y no haya una fiesta. No da pasos y guarache. Por favor, síganos contando. Yo quería decir algo que me surgió ahorita en tu última intervención, Caliche, que o sea, como de la diversidad de los objetos, ¿no? Que pueden hablar de un artista, y esto es importante, que lo dijimos también en la presentación y que siempre que podemos lo decimos, que es que se cree, Dominique Jonard pues era un cineasta, pero el archivo o un archivo cinematográfico no incluye solamente las cintas fílmicas, ¿no? Las películas, ya sea en su soporte analógico o digital, sino que un archivo, así como lo entendemos nosotras, y creo que en general la forma de entender un archivo cinematográfico está cambiando mucho en el tiempo presente. Lo entendemos como pues como ese conjunto de objetos que puedan dar cuenta de ese proceso que es el cine, ¿no? Y que las películas son solo el resultado de un montón de cosas y de despliegues de eso. Pero entonces el archivo, el ADJ, pues ponemos atención igual a las cintas que a una fotografía, que a un móvil, ¿no? A los móviles le llamamos a estos dibujitos, que luego se animaban, y que pueden ver algunos ahí en la exposición si van. Entonces eso, o sea, yo creo que se despliega en muchas partes el archivo, y a cada una de esas es igual de importante, ¿no? Aunque sea un archivo cinematográfico. ¿Alguien más? ¿Sí? Visitas guiadas van a tener para tener más. No, es que sí, creo que sí es importante mencionar, porque de repente, obvio, ahí está expuesta en la sala, hay una lectura, la propia sala pues tiene obviamente su guión museográfico, pero luego a veces hay preguntas y cosas que la gente pues no las ve o no las visualiza, y luego también está chido que te acompañe alguien para... Deberían de poner sacarte este podcast cosas, ahí ¿no? en la sala, ¿no? Reproducido continuamente. No, ya no. Paren, Nos por contactan, favor. pueden, Pues este audio es para ustedes, o sea, no, sí está padre tener una visita guiada para todas las exposiciones en general, ¿eh? O sea, porque ese es otro proceso, en cómo se hizo esa discusión para la discriminación, para decir qué vamos a poner en el archivo, en la exposición del archivo, y qué no, porque no todo cabía, y eso es una de las cosas que también decían, ¿no? Pero bueno. Sí, pues nada, pues nada más como para repasar cómo fue un poco la historia de por qué terminamos en la sala 2. Sí quiero contar eso, o sea, la presentación del archivo ya la queríamos hacer, como dijo Linda, desde hace tiempo, y yo en especial
era así como de cómo es posible que nos estén contactando en tantos sitios, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Como que uno no es profeta en su tierra, dicen. Solo pasa en Michoacán. Entonces tenía ganas yo justo de hacer la presentación para, pues sí, sobre todo era para mostrar quiénes éramos y el proceso de más allá de hablar del artista, porque pues para hablar de mi papá da mucho, para hablar del proyecto da mucho, para hablar de cómo hicimos la curaduría, de verdad sí nos podemos ir hasta las 3 hablando de esto. Entonces, pues ya teníamos esa intención y a la par nos contacta el Laboratorio de Medios Digitales del Clavijero, nos dice, nosotros tenemos este proyecto de caja de video donde se pone la sala oscura y proyectan los cortometrajes de forma continua, ¿no? Entonces dijimos, sin problema, te pasamos los cortometrajes. Cristina Ochoa, que es la encargada también de esta sección audiovisual, pues se dedica a escalarlos, a ver el sonido, el audio y todo, y eso. Y poco a poco se fue diviniendo, es como, bueno, un texto afuera, ¿no? Entonces fue como, bueno, Leilani y yo normalmente estamos a cargo de la dirección artística o conceptual, entonces fue, pues sí, escribimos un texto. Y poco a poco fue como, bueno, ¿y por qué no una sala? Entonces se fue creciendo y entonces nosotras estábamos como tomando ese momento para decir, cuando se abra esa caja de video, esa sala donde van a estar proyectados los cortos, nosotros antes hacemos una presentación del archivo. Pero terminó así pues hagamos una exposición mitad de la sala y mitad de la sala se proyecta, mitad de la sala hay que haya objetos, ¿no? Y de repente pues parece muy fácil, pero no es tan sencillo porque no todos los objetos están preparados museográficamente para ser instalados. El discurso de la curaduría tenía que coincidir entre lo que vemos con lo que vemos en los cortometrajes con lo que estamos viendo. El texto curatorial tenía que dialogar con todo eso. Entonces fue de verdad como un proceso como que creo que, como también decía Linda, o sea, sí estábamos listas para eso porque la verdad pues somos un equipo muy bien conformado y ya teníamos como mucha investigación que nos apoyó para poder hacerlo, pero fue muy demandante en eso. Y ya en eso, bueno, y bueno, entonces en ese proceso fue entre hacer un equilibrio entre qué podemos mostrar que está, por ejemplo, enmarcado y que está limpio y que está en buenas condiciones, qué otras cosas podemos poner sobre la mesa o sobre los mobiliarios que tiene el clavijero, ¿no? Era dialogar con todas esas cosas que estaban disponibles y queríamos hacer y encontrar ese punto medio. Y bueno, esa parte la verdad yo sí la disfruté, de verdad sí también queremos seguir haciendo un montón de actividades de divulgación, nos gustaría hacer también visitas guiadas, lo que también nos gustaría es tener más recursos para hacerlo, porque de verdad el apoyo de IMCINE, eso sí es como ayuda, donaciones Donaciones a la cuenta. Es que de verdad, o sea, el IMCINE nos paga por preservar, o sea, bueno, más que nos paga, nos da un apoyo para hacer la digitalización, o sea, y nosotros tenemos estrellitas por haber hecho este esfuerzo de divulgación, no solamente en la Sala 2 del Clavijero, o sea, en los 24 eventos que estuvimos el año pasado, ¿no? O sea, porque creo que nosotras nos sentimos comprometidas a divulgar este acervo de la misma manera en que mi papá se sentía comprometido a divulgar su cine. Él era muy generoso al entregar y al pasar sus cortometrajes, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso ha sido, y sí queremos, pero sí nos gustaría como contar más recursos porque hay mucho esfuerzo detrás, ¿no? Y pues realmente le estamos rascando pues a todo esto de IMCINE, pero pues sí, en lo personal, por ejemplo, a mí es la parte que más me emociona, llegar a la divulgación porque ya está preparado, ¿no? El archivo, y también luego la presentación fue, creo que tan fuerte, hubo mucha gente que se pensaba como una conclusión del proyecto, y en realidad es que todavía nos queda todo este año por seguir preservando y por seguir catalogando, indexando, limpiando. Recibimos donaciones, cada vez así como hay pocos, bueno, justo el día del evento recibimos unas personas que estuvieron con mi papá en el año 97 y traían dibujos que se los había regalado mi papá y nos los dieron, otro pedazo de cinta fílmica, entonces van apareciendo cosas, entonces de verdad las tareas como que se multiplican. Sí queremos hacerlo, sí tenemos, por ejemplo, proyecciones ahora el 15 de marzo en el pueblo de Leilani, en Copándaro. Ajá, vamos a estar con una primaria y pues eso, o sea, eventos que estamos haciendo porque nos interesa la divulgación, pero yo sí creo, ya desde la parte ejecutiva donde llevo los números, en que pues no hay que explotarnos tantos, muchachas. O sea, sí, entonces, sí, ahí también un llamado, ¿no? Ojalá luego, fíjate que ha servido este podcast y
Hasta lo bueno. escuchan las orejas del gobierno. Pero nada, porque estamos dentro del sistema, ¿no? O sea, y sí luego se andan viendo, pero si por ahí algunas autoridades, no necesariamente de cultura, o sea, quien quiera patrocinar un archivo de este tipo, puede ser varias instituciones y entes privados, porque estaría chido que de esto pudieran vivir, o sea, que eso fuera también su chamba, ¿no? Porque sí, eso es lo que pasa muchas veces, como dices, le rascas al presupuesto, terminan trabajando un montón, que lo hacen con gusto y todo, pero también tienen una vida, pues, ¿no? Entonces, que pueda salir. Y además, incluso, como lo decías, que invitabas a gente a que se integrara, ¿no? Becarios, todo lo que se puede, porque todavía no es cierto. A mí también no me quedó la sensación de que terminaba, sino que era como un corte de caja, pero continuaba, ¿no? Entonces, pues, da para mucho más el ADJ. Aparte, bueno, ya pueden encontrar el material en sí, no todo, pero gran parte en Film Latino de Dominique Llonar. Hay varios ahí. En YouTube están, pero están en una calidad que no está tan chida como ya está acá en Film Latino. Pero redes sociales para ver, ya están pensando en crear un Instagram, Facebook, ya hay. Sí, también ahí fue una cosa como chistosa cómo llegar como también a ese mundo, ¿no? De las redes, porque pareciera que son muy sencillas, pero creemos que no, y también era un poco, pero es que como teníamos mucha chamba y nos rebasaba, también era como, o sea, sí podemos llegar así como si nada, pero no había ningún plan como detrás, como, y qué queremos, o sea, qué queremos de las redes, qué podemos dar de las redes, qué queremos del público, a quién queremos llegar, cómo queremos llegar. Entonces eran como muchas cosas, pero también nos estaba como presionando el mundo, ¿no? O sea, no podíamos seguir, o sea, ya desde el 2021, desde el 2021 y sin ningún tipo de contacto como en términos digitales, pues era como amigas. Entonces lo que hicimos como ahorita nuestro plan provisional, sí tenemos un Instagram que nos pareció que era ahorita el más adecuado para que no sea, sí es demandante, pero no tanto a la vez, y como era un poco más como de registro de lo que está pasando con el ADJ, ¿no? Ya más adelante seguro habrá cosas más interesantes en nuestras redes, pero ahorita es más un asunto de registro, un asunto de acompañamiento y un asunto de pues contarle, ¿no? A la gente como pues aquí estamos. También en términos digitales. Está súper chido. Hasta yo cuando estaban contando pensé, híjoles, a lo mejor ya está muy viajado, pero un documental de este proceso, ¿no? O sea, ya varios, sí. Porque, o sea, yo me lo veo y digo, además tú ves los documentales, a mí me tocó trabajar para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión este año, ya varias veces he estado, me gusta mucho la onda del documental. Pero varios documentales justamente hablan de procesos de rescate de archivos. Había uno que un mexicano judío que buscaba, su papá fue de los primeros que grabaron con disco Corazón, ya sabes, todo ese archivo del son. Entonces él iba a buscar, pues, su papá se suicidó y entonces todo un proceso también personal, porque ese es muy importante también que creo que de ahí comienza, siempre lo detona como un rollo, ¿no? Él iba buscando quién conocía a su papá, y en el camino que él conocía a su papá encontró un montón de archivos, no sabía qué hacer con él, entonces lo fue pues acomodando, y el documental trata de cómo él iba buscando a su papá, pero a la vez encontró el archivo, entonces hasta daba para una segunda parte del documental, ¿no? Entonces yo cuando ustedes estaban hablando pensé en eso, no manches, es un documental, ¿no? De cómo se decide todo el proceso, y luego cómo lo fueron organizando y en lo que va, y la presentación para mí sería un gran documental, ¿no? Pero bueno, de todos modos ya está ahí, digamos, está el documental sin documental cinematográfico. Ya está el guión. Ya está el guión, ya está un gran guión. ¿Tú quieres...? Yo tengo una pregunta. Bueno, por ejemplo, ahora en el mundo de los tutoriales de YouTube, más bien, hay mucha gente, cuando hemos ido a tocar a pueblos y eso, que nos dice que tiene cosas de sus familiares, o incluso, bueno, pues sí, de abuelas, de abuelos, tienen... ¿Qué consejos darían ustedes aterrizándolo a la vida cotidiana, a toda la gente que les va a escuchar por el podcast? Si tienen un archivo así, ¿qué pueden hacer ellos por su propia, para conservar ese archivo, o algunos consejos que le den para los que tienen algo que quisieran conservar de su propia historia? Yo tenía, es que esa idea la venía pensando un poco antes, desde que estaban hablando como de los artistas michoacanos y justo algo que yo también decía en la presentación era justo eso, ¿no? Como la gente normal que somos, que entendemos por archivo, ¿no? Uno, dos, y si solo la gente como popular, o sea, si solo la gente que tiene como cierta obra es válida para tener un archivo. Entonces yo, pues no, o sea, no. Creo que justo era un poco, y también tiene que ver como que estamos...
creo que afortunadamente, bueno, no sé si por fortuna o no, estamos en un momento donde el archivo está como en boom, no es tendencia. Entonces hay mucha gente está haciendo muchas cosas con material de archivo de muchos niveles, ¿no? En todos niveles. Y eso abre también las puertas como para decirle a la gente que todos podemos tener un archivo, ¿no? Los archivos familiares importan y las historias de la gente, así como hasta la más común, importa. Entonces, pues no sé si como consejo, pero sí pensar como o sea, primero darle importancia a sus memorias, ¿no? Que las memorias importan, las memorias personales importan, tanto personales como de tu familia, ¿no? De tus papás, de tus hermanos, de tus hijos. Y justo es un poco como no, pues yo creo que uno muy básico sería como no tirar pues todo lo analógico que todavía tenemos, ¿no? Como fotos, como los negativos. Yo también contaba en la presentación que en mi casa tiraban los negativos. No tirarlos, pues más allá de, pues es difícil porque resultó que preservar es una cosa carísima, o sea, todos los materiales de conservación son exorbitantes, como accesar a ellos. Entonces, incluso nosotras, ¿no? Y también lo dijimos en la presentación, que nuestra conservación es preventiva, ¿no? Porque pues es carísimo restaurar. Sí, y otra cosa es restaurar, además, la ¿no? restauración está en Entonces, otro rollo. pues un nivel básico es como pues tratar de no tirar como sus memorias analógicas. Otra cosa también es lo digital, que también lo digital no es panacea, ¿no? No tenemos garantía de nada. Pero otra cosa es como, guardar tus memorias digitales pues en discos duros o en memorias por el momento y pues esperar a que la tecnología nos alcance, porque seguramente nos va a alcanzar y nos va a rebasar, Sí, ¿no? y ahí siguiendo lo que estás diciendo, yo en filosofía hacemos un ejercicio. Alguien preguntaba, recuerdo, ¿tú quién eres, no? Entonces, ¿qué hace uno cuando le preguntan qué es? Pues se remite a la memoria. Total. Cuando una persona, otro ejemplo, cuando una persona tiene esta enfermedad de la pérdida de la memoria, el Alzheimer, pues te pierde ella mismo y pierde todo contacto con la realidad al perder sus memorias. Luego, entonces, si nosotros no conservamos las memorias en general, familiares, personales, y si nuestros familiares son artistas, qué bueno, pero si no, algo hay que siempre nos está diciendo, recordándonos de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, o también salir de ahí, o no. O sea, hay un montón de posibilidades, ya esas son, ¿no? Digamos, ¿qué se hace con esas memorias? Pero primero que no se pierdan, porque justamente en el momento que más fotos se toman, que más videos, menos cosas se conservan. Me da esa sensación, ¿no? Les agradecemos mucho, ya nos están haciendo señas feas. ¿En el Arístides? No, el Arístides, pero hay alguien esperando aquí en el estudio. Es un estudio ahora también muy solicitado, pero pues yo quiero abrir aquí la onda de que hagamos un segundo programa de esto, porque creo que nos da para dos o tres, e incluso dejar la espinita que si podemos hablar así con el director, que luego es buena onda, Yello, tiene sus momentos. Bueno, de director también. Vamos a plantearles, saludos al Yello. Vamos a plantearles a ver si se podría armar incluso un registro sonoro de los procesos, de los manuales y de todos los procesos que tuvieron, porque yo creo que es algo muy chido, muy bueno, felicidades, las felicito aquí. Ya les había hecho llegar mi felicitación de alguna manera con una nota que hice ahí, pero en general, y también, bueno, les paso la felicitación de Carmen y Wendy, que también nos sorprendimos mucho. Yo le platicaba mucho a este chango. ¿Qué pasó? No, que hasta cuándo va a estar la expo, hasta cuándo están los materiales para que se sigan difundiendo y la gente pueda visitarlos. Pues creo que van a estar hasta mayo del 2023, entonces pues es en la sala 2, en el Centro Cultural Clavijero, y pues cualquier cosa en nuestras redes pueden buscarnos como Archivo Dominic Jonart en Instagram, y también un correo también funciona, archivodominicjonart@gmail, para que cualquier cosa nos puedan escribir. Y pues sí, sala 2 hasta mayo del 2023. Ahí está, visiten el archivo. Quien no lo haya visitado, porque sí hubo mucha gente ese día, pero yo creo que solo era una parte de los amigos que tuvo tu papá. Saludamos por ahí también a Lalo Solís, que ahí andaba, Alejandra, que también trabajó con tu papá mucho tiempo, y mucha banda que vi, que me dio un gusto tremendo verlos por ahí. Y además, pues eso, ¿no? Que la presencia de un artista, una persona tan además, pues era carismática y todo, pero también era poderosa en el rollo, como lo decías, ¿no? Te decía las cosas de frente y no se guardaba nada, y eso a mí me parecía chido. Y yo creo que fíjate que eso tiene que ver con el ejercicio que él buscaba con los niños, porque también los niños si tú ves los documentales, o sea, los niños son
van directo o sea, y eso está chido, o sea, esa es la Sí. parte que yo comentaba que debes de tener el ojo curatorial para que eso mismo lo desdobles cuando es este tipo Es de un proyectos. trabajo bien- Es tu o sea, de antropología bien loca. Por ejemplo, el de Aguas con el Eso- Botas. eso El está Botas es el vato de Maruata que vendía mota, güey, así ¿no? es, por eso. O sea, entonces, bueno, pero eso hay fíjate, detalles, pues. pero eso es lo importante, que a través de esta preservación, observación, pero también es el desdoblarlo y que la gente lo entienda de esa manera. Porque justo para eso es toda la chamba que llevan haciendo 1 año, 2 años, 3 años, para que esos pequeños detalles sean el hilo conductor de lo que quieren, de lo que se está mostrando. Pues ahí está el archivo Dominique Jonard, también conocido por sus iniciales ADJ. Ya les dijeron dónde lo pueden ver. Agradecemos mucho su presencia, chavas. Mucha buena onda, chido. Y nos vemos pronto. Que en la próxima que no estén correteando Y con... sigan cazando convocatorias, ¿no? Porque salen muchas y de repente también hay que sí. buscarlas y clavarse ahí. No, o sea, digo, Sí, no estar esperanzados a que la Secretaría de Sí. Cultura del Estado de Michoacán les dé un apoyo, pero si se da, No, si se da, Sí, sí, que se esperanza. podemos estar equivocados. Y a lo mejor Ojalá, ya tienen un cheque ojalá. para ustedes ahí, ¿no? Tengan estos 100 mil pesos. Solo para ustedes, no te compruebe nada. ¿Y con qué nos despedimos, Jonathan Bejar? Ya con la cortinilla, Con la dice. cortinilla. No, ahí va. Un pedacito de chiles verdes. Ahí van los Otro. chiles verdes. Al querer llorar por ti, dijo no mi corazón, dijo no mi corazón, al querer llorar por ti. Supe bien que tu traición yo nunca la merecí. Al querer llorar por ti, dijo no mi corazón. Ahora sí, china del alma, ya se te